a los panelistas que ya, para comprobar que todo funciona, porque creo que Jesús Alfaro se ha incorporado hace un momento, que activarais vuestro micro y vuestro vídeo para ver si todo funciona bien, que imagino que sí. Vale, Antonio, Susana, Jesús, Gabriel, ¿falta Gabriel? ¿Gabriel? Sí. De acuerdo. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario sobre competencia y control de los precios en tiempos de pandemia, que queríamos empezar teniendo unas palabras en memoria de María Luisa Aparicio, profesora acreditada a cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid, que, como sabéis, falleció el pasado 20 de abril. Y queríamos personalizar en ella un poco el recuerdo y el ánimo a todos nuestros compañeros y compañeras, a nuestros familiares que han sufrido o que están sufriendo esta epidemia. Todos queremos superar esta situación cuanto antes, y nuestro modo de hacerlo, lo comentábamos antes de empezar la sesión, es este, ¿no? Contribuir mediante nuestras propuestas, análisis y crítica jurídica a que esta herramienta social que es el derecho sea parte de la solución a la pandemia, ¿no? El punto de partida del seminario es conocido en un foro competitivo tan cualificado como este de forma sobrada, ¿no? La teoría nos la sabemos todos. El control público de los precios mediante la fijación de precios máximos por debajo del precio de mercado suele derivar en desabastecimiento de los productos afectados, en mercado negro, en pérdidas de calidad por adecuación de los costes de los proveedores, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, la teoría nos suele decir que son medidas un tanto paradójicas que conducen a la melancolía. Sin embargo, estamos viviendo realmente unos momentos excepcionales. La situación sanitaria, económica y social es muy grave, y en este contexto tanto el gobierno del Estado como de las comunidades autónomas pues han ido tomando medidas, entre otras las de control de precios de determinados bienes como mascarillas, geles hidroalcohólicos y servicios como los servicios funerarios. De entre estas medidas, la más conocida ha sido la articulación, a partir del Real Decreto 7/2020 y su subsiguiente desarrollo y ejecución, de un sistema de fijación de precios para determinados productos sanitarios que están experimentando un pico de demanda y que al mismo tiempo son necesarios para garantizar la salud de la población. En el seminario, la red ha reunido a 4 panelistas con currículos académicos y profesionales conocidos por todos, para abordar el análisis económico y jurídico de esas medidas de control de precios desde el punto de vista del derecho de la competencia. Susana Grau es licenciada en Derecho, con 3 diplomas de posgrado por ESADE y por el Instituto de Empresa en materia de defensa de derecho de la competencia, pero está aquí, lógicamente, como directora del área de instrucción en la Autoridad Catalana de la Competencia, en la que lleva más de 15 años trabajando en política de competencia. Jesús Alfaro es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid. Como tal, ha profundizado especialmente sobre derecho de sociedades, contratos y derecho de la competencia, pero junto a sus trabajos académicos, la comunidad jurídica lo reconoce como un auténtico influencer desde su blog y desde el Almacén de Derecho, que se ha convertido en una de las plataformas jurídicas más importantes del mundo en lengua castellana, y donde precisamente también ha habido algunas entradas sobre la materia que es objeto de debate en el seminario de hoy. Antonio Cabrales es profesor de Economía en el University College London, doctorado por la Universidad de California, y ha sido también profesor de Economía en la Carlos III y en la Pompeu Fabra. Y entre otros hitos de su currículum, más allá de su producción académica, yo destacaría que fue presidente de la Asociación Española de Economía y es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Económica Europea en la actualidad. Por último, en orden alfabético, el profesor Domènech, Gabriel Domènech, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, especialista en el análisis económico del derecho público,
pero además es un muy buen conocedor del entorno regulatorio de la industria farmacéutica y destacaría especialmente su monografía El régimen jurídico de la farmacovigilancia, donde analizaba precisamente el régimen de la autorización administrativa para la comercialización de fármacos. Bien, la idea de los seminarios de la red es que los panelistas no mantengan ponencias, sino diálogos. Sin embargo, sí hemos seleccionado 5 grandes áreas de debate o 5 rondas, como las he llamado, sin perjuicio de que luego los planes pues, se van a ir con buen criterio a donde el público diga, y estoy seguro que a través del chat y las intervenciones, pues bueno, el debate nos hará llegar a otros caminos. En este momento en el chat pongo esos cinco elementos o 5 rondas que hemos preparado. La primera ronda se centraría en el análisis económico de las políticas de precios en general y en particular las que se están adoptando durante este periodo de confinamiento. Una segunda ronda de participación de los ponentes y luego intervenciones del público abordaría los problemas de encaje jurídico, constitucional y puramente administrativo de las medidas que están adoptando las autoridades españolas, administraciones sanitarias. En la tercera ronda abordaríamos todos los temas puros de derecho de la competencia que no hayan salido hasta ese momento del debate. Hay muchísimos: delimitación de mercados relevantes en tiempos de confinamiento, cuál debe ser el tratamiento antitrust de los precios abusivos, el papel del derecho de la competencia desleal, bueno, un montón de asuntos. Relacionado con este tema, la cuarta ronda analizaría cuál ha sido y cuál está siendo la actuación de las autoridades de defensa de la competencia, tanto Comisión Europea como CNMC y autoridades autonómicas. Y una quinta ronda de intervenciones, si hay tiempo para ello, sería abordar temas a futuro. Después de la pandemia, qué posibles soluciones regulatorias y qué posibles soluciones desde derecho de la competencia podemos dialogar, analizar para esa nueva normalidad que se avecina y que puede ser objeto de, pues no sé, de aparición de nuevas barreras regulatorias o de monopolios relacionados con vacunas o otra serie de problemas que a cualquier especialista en derecho de la competencia interesan. La idea que tengo es lanzaré una pregunta general y los ponentes irán interviniendo conforme a ellos les apetezca, y después de cada grupo yo iré recogiendo lo que vayáis comentando en el chat y lo iré introduciendo en la mesa, aunque los propios participantes lo pueden hacer, ¿no? Yo empezaría, Antonio, por ejemplo, con el tema del análisis económico de las políticas de control de precios, ¿no? Un poco qué efectos tienen, por qué a priori es mejor no regular, en qué circunstancias tiene algún sentido regular, lo tiene ahora o no. Cuando quieras. Muchas gracias y encantado de participar en este foro. He preparado una pequeña presentación porque si no, no sé, si no, no me entero yo mismo. Lo que no sé es, ya la tengo ahí, no sé si la puedo compartir. La puedes compartir en el tercer icono en la parte inferior derecha, porque estás de alta como moderador. Pues estoy compartiendo, he pedido compartir. Ah, vale, aquí, ya está la primera, vale. Bueno, de hecho lo que quería decir aquí es, hay algún control de precios bueno, pero se me ha puesto encima la otra fotografía. Sabemos históricamente que uy, ha desaparecido la transparencia y ahora no puedo compartir. Espera un momento. De todas formas. Creo que me habéis sacado de eso, ok. Vale, entonces, hay muchos precedentes históricos de controles de precio. Uy, y esto se está moviendo solo y ahora desaparece. Sí, da igual. Bueno, mientras tú estés visualizando en tu pantalla la presentación, nosotros veremos la presentación. Si en tu pantalla visualizas el escritorio, ahora sí. No, pero es que he compartido archivo, no estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo yo. Lo digo por... Ok, entonces, mejor
no me la movéis porque entonces se hace un lío. Ok, entonces lo que decía es que históricamente hay muchos ejemplos en tiempos de crisis, en particular en 1918 no hubo controles de precio, los precios subieron mucho, en 1944 en cambio sí hubo controles de precio, los precios no subieron tanto, hay como una propaganda del gobierno sobre controles de precio en situaciones de gran... es que sería mejor que... Es que alguien la está tocando y entonces se hace un poco difícil controlarla. Vale, entonces, ¿cuál es la razón, digamos, teórica básica que tenemos en la cabeza cuando Paco decía al principio los controles de precio generalmente son malos, no son deseables? Pues tenemos el gráfico de la clase de primero de economía en la que tenemos una situación donde hay un equilibrio de un mercado inicial, digamos, en un mercado típico donde hay controles de precios es el mercado de la vivienda y puede ser que inicialmente hubiera un equilibrio donde hay una oferta, una demanda y hay un equilibrio en un punto como este. Inicialmente, de pronto la demanda sube mucho y el gobierno o la autoridad competente no le gusta y dice no, el precio que era originalmente 500, queremos dejarlo a 500 y no queremos que suba. Y lo que acaba sucediendo en este caso es que el precio, efectivamente, si el control del gobierno es bueno, pues acaban manteniendo el precio, pero como consecuencia hay un exceso de demanda a ese precio y en amarillo tenemos una pérdida de bienestar que en este caso además sería una pérdida de bienestar mínima porque podría haber más bienestar. Esta es la pérdida de bienestar que ocurre si garantizamos que los individuos que consiguen los pisos a 500 euros son aquellos individuos que realmente los valoran más, pero no hay ninguna garantía. Podría ser que individuos que estén por aquí lo consigan en vez de individuos que estén por aquí a ese precio, dependiendo de cómo sea el mecanismo de asignación en ese caso para el exceso de demanda y en ese caso la pérdida de bienestar podría ser incluso más grande. Así que esa es la razón básica por la que normalmente no queremos que haya un control de precios. Incluso aquí hay un caveat que decimos, hay una precaución mental que uno tendría que tener, es podría no haber pérdida de bienestar. Podría no haber pérdida de bienestar en este caso si el número de pisos, el número de habitaciones, que estoy hablando de habitaciones en concreto porque uno de los casos típicos donde ha habido controles de precio es en Estados Unidos, tras varios huracanes los hoteles subieron mucho los precios porque había gente que se quedaba sin casa y quería ir a un hotel y los gobiernos de los estados que eran competentes en este tipo de actuaciones decidieron que los hoteles no podían en esa situación de crisis subir los precios. Ese es un caso en el cual puede haber un exceso de demanda, efectivamente, pero no necesariamente tiene que haber una pérdida de bienestar. Hay una renta económica porque hay un exceso de demanda, pero no hay necesariamente una pérdida de bienestar. O sea, en ese caso hay claramente en exclusiva una redistribución, digamos, de la riqueza en ese caso. Bien, pues ese es un primer motivo para decir no necesariamente siempre la redistribución que genera el hecho de que haya un precio máximo es necesariamente mala, puede no haber una pérdida de bienestar y simplemente una redistribución. Una objeción inicial al modelo que se presenta en el curso de primero es que, hombre, esto es un equilibrio parcial, ¿qué pasa cuando hay muchos mercados? Puede que en ese caso la situación sea distinta. Y ahí la respuesta general de los economistas es, bueno, hay dos teoremas mucho más generales que el ejercicio de primero, que son el primer teorema fundamental del bienestar, que dice en condiciones de competencia perfecta, en ausencia de externalidades, el equilibrio general competitivo da lugar a una asignación eficiente en general. Por tanto, debe haber una pérdida de eficiencia en general si lo cambiamos. Un problema de este primer teorema es que, hombre, esa asignación puede ser muy desigual, igual no nos gusta, ¿qué hacemos? Y luego entra el segundo teorema fundamental del bienestar, que dice, bueno, si uno quiere una asignación eficiente que sea distinta porque es más igualitaria, todas las asignaciones eficientes se pueden sustentar en un equilibrio general competitivo. Ahora,
y este es el teorema fuerte, porque diríamos, no hace falta tocar nada en el equilibrio competitivo porque siempre se puede conseguir la eficiencia. El problema es que conseguir, y más en tiempos de crisis, esa situación suficientemente equitativa y al mismo tiempo eficiente puede ser muy difícil, puede requerir predistribución, no siempre es posible, y ciertamente esto no es necesariamente cierto a corto plazo en medio de una pandemia. Por tanto, las consecuencias distributivas de un máximo precio pueden ser una razón suficiente para, en ocasiones especiales donde hay una emergencia y donde hay una urgencia, se puede, digamos, en términos puramente económicos, realizar un control de precios para conseguir objetivos sociales. Una segunda razón, quizá mucho más importante de manera general, porque esta afecta no solamente a momentos de emergencia, es cuando hay competencia imperfecta. Si no hay competencia perfecta, no hay presunción de inocencia o de eficiencia para la asignación de mercado. Y de hecho, esa es la razón fundamental por la que los productos farmacéuticos, mientras dura patente, tienen fuera de Estados Unidos, en todo el resto del mundo, tienen una fuerte regulación, por ejemplo, mediante precios de referencia. Y también es una de las razones más importantes para la asignación de salarios mínimos, que es otro tipo de control de precios. Por tanto, la existencia de controles de precio no es rara. De hecho, estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta de ella. Y en ninguno de los dos casos, al menos por la evidencia empírica que conocemos, ni en el control de precios de los productos farmacéuticos, ni en la presencia de salarios mínimos, se observan empíricamente pérdidas serias de bienestar por el control de precios en ese caso. Entonces, ¿qué otros motivos puede haber? Y con esto ya casi estoy acabando. ¿Alguna otra razón que se ha aducido en el caso actual para el control de precios? Es que si los usuarios con mayor disponibilidad a pagar no son supercontagiadores, la asignación de mercado puede no ser eficiente. Es decir, si las personas que pueden pagar precios muy elevados por mascarillas, por hidrogeles, son los que están repartiendo los paquetes de Amazon que son necesarios para que podamos comer en este tiempo de pandemia, podría ser un problema el no tener un control de precios para ello. Y ya por último, para ver una última objeción, que también es muy importante en este caso, es... No sé por qué se va. Bueno. La racionalidad limitada. Y quizá esta sea una de las más importantes para explicar en momentos de pandemia, en momentos de urgencia, de un huracán, de otro tipo, por qué hay controles de precio. Hay dos motivos fundamentales por los que el modelo fundamental que he utilizado desde el principio podría no ser aplicable. En general, los consumidores no siempre utilizan la información de precios de manera eficiente. Pueden lamentar la decisión que han tomado ex post a la hora de comprar, pueden no tener en cuenta todos los trade-offs que son importantes para que las decisiones, como veíamos, sean eficientes. Eso por un lado, o sea, simplemente el consumidor no utiliza la información bien. Y otro muy importante, en este caso de emergencia, es que los consumidores pueden tener un juicio moral sobre el hecho de que algunas personas se enriquezcan en tiempo de escasez o aprovechando la ignorancia de los consumidores del punto 1. Véase, por ejemplo, el escándalo de las preferentes en el momento de la crisis anterior en España y probablemente en el caso actual con las funerarias. La combinación de las dos razones anteriores puede llevar a una muy intensa reacción negativa a ciertas subidas de precio que no es fácil expresar de manera individual y que los votantes te trasladan al representante político para que tome acción, y a veces no hay una acción rápida que uno pueda hacer en términos de una política inmediata que proteja la competencia, que proteja la no intervención y al mismo tiempo satisfaga ese objetivo político / moral que me parece que podría ser razonable. Entonces, de todo esto que es el marco general que me llevo, hombre, probablemente no estemos en una situación de competencia perfecta en el caso que estamos tratando actualmente.
quizás sí en el de los servicios funerarios, pero no en las mascarillas. Así que de las razones para tener alguna justificación para lo que se está haciendo estos días, quizá esta última, que tiene que ver más con economía política y con racional limitada, es una de las más cercanas a las que podrían explicar. Y ya me callo, porque no debería hablar más. Gracias. Sí, bueno, como si quieres, puedes tú mismo dejar de compartir. Sí. De acuerdo. Bueno, Antonio ha esbozado muy bien las líneas fundamentales desde el punto de vista de análisis económico. Las asumimos los panelistas. ¿Alguna matización que hacer por parte vuestra? Jesús, Susana, Gabriel. No. Bueno, pues entonces, ¿no? Tendríamos, por tanto, una aproximación económica que nos daría el andamiaje sobre las medidas que estamos analizando, pero junto a la aproximación económica tendremos que abordar la vertiente jurídica que creemos que tiene que partir de la propia Constitución económica, la libertad de empresa, el encaje que tiene el control público del mecanismo de precios en este marco de orden público económico. Y bueno, yo le pediría a Gabriel un poco que tomara la palabra para hacer su análisis desde el punto de vista del derecho administrativo de la actuación de la administración en estas semanas dentro del marco que ha señalado Antonio. ¿Te parece correcta? ¿Qué puntos hay de mejora o de...? Y a partir de Vale, ahí, pues, yo me callo y ya debatís vosotros. Venga, adelante, Gabriel. vale, pues muchas gracias, Paco, por la invitación. También gracias, Antonio. La verdad es que estoy encantado de estar aquí entre mercantilistas y economistas. Yo, si me encarnara y me tocara ser profesor universitario, escogería ser mercantilista o ser economista. Además, he visto que entre los asistentes están nada menos que Richard. O sea que es realmente un honor, entonces lo podéis comprobar. Supongo que será de coña, ¿no? Bien, yo voy a presentar muy brevemente el marco jurídico de estas medidas que se están adoptando de control de precios, ¿no? He preparado tres diapositivas, lo vais a ver ahora, ¿no? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho que aquí se aplica es diferente del que se aplica en circunstancias normales, ¿no? En situaciones como esta de pandemia generalizada, ¿no?, de alcance del actual, se va a producir una recomposición del ordenamiento jurídico. Se ha producido una recomposición del ordenamiento jurídico. Han cambiado las reglas competenciales en el ámbito jurídico público, se ha producido una fuerte centralización. Han cambiado las reglas sustantivas, porque han aparecido problemas nuevos, las circunstancias han cambiado, seguramente han aparecido fallos de mercado que antes no existían. Y quiero hacer hincapié aquí también, seguramente han cambiado también las reglas de procedimiento. Hay más urgencia para resolver o tratar de resolver un montón de problemas y el tiempo que normalmente utilizamos para preparar nuestras decisiones, aquí tiene un coste muy elevado. Por tanto, tenemos menos tiempo, podemos invertir menos en procedimiento, ¿de acuerdo? Y además, las reglas de control, las reglas en materia de control de las decisiones que adoptan las autoridades públicas, también son diferentes. Aquí se va a producir una relajación de esos controles de jure o de facto, porque obviamente los órganos que llevaban a cabo este control, pues ahora a duras penas pueden ejercerlo, ¿no? Entonces, esto generalmente, sobre todo estas dos últimas circunstancias, generan unos peligros evidentes, ¿no? Tenemos el peligro de que las autoridades públicas adopten decisiones poco meditadas, poco estudiadas. Y además, yo creo que también existe el riesgo serio de que influyan, de que se cuelen en los procedimientos de adopción de decisiones sesgos ideológicos, sesgos de otro tipo,
y también, en mi opinión, se pueden colar la influencia, pueden ejercer influencia negativa algunos grupos de intereses. Creo que, por ejemplo, se puede mencionar, puede decir que creo yo que hemos visto cómo la intervención del Estado ha sufrido un cierto centralista, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en materia sanitaria, en el punto de las compras del material sanitario, el Ministerio asume las competencias y resulta que es que el Ministerio no tiene ni los recursos personales, no tiene la experiencia para hacer las compras correspondientes. Esa experiencia, esos recursos personales los tenían las comunidades autónomas. Y creo que también un cierto sesgo contra el mercado, contra los mecanismos de mercado. Todos hemos leído en la prensa que esto iba a suponer la muerte del capitalismo, que aquí el Estado iba a asumir un papel muy protagonista en la resolución de los problemas de la gran pandemia. Yo aquí pondría como ejemplo, no tanto la fijación del precio de las mascarillas, sino en un momento mucho más temprano, la decisión de requisar material sanitario. Que eso creo que se puede afirmar que generó un problema de desabastecimiento muy grave en su momento. Es decir, se creyó que el Estado, adoptando esa decisión tan drástica de requisar las mascarillas, iba a solucionar los problemas de desabastecimiento que se están produciendo y, en realidad, lo que ocurrió es que esos problemas se agravaron. Bien, ¿qué debemos hacer en estas circunstancias? Pues yo creo que deberíamos, en primer lugar, estar vigilantes, porque es probable que aquí, ya he dicho, ¿no? Se adopten decisiones que son un poco meditadas, que son erróneas, equivocadas. Y especialmente tenemos que estar vigilantes ahora que se debería producir, se está produciendo un proceso de desescalada. Y hay que tener en cuenta que muchas de las decisiones que se adoptaban en su momento, bueno, pues son decisiones que quizás en el momento que se adoptaron tenían cierta justificación, pero que han dejado de tenerlas. Son decisiones esencialmente provisionales y tienen que ser revisadas y, en su caso, modificadas. Y por último, quiero hacer hincapié en que los principios jurídicos que deberían aplicarse en esta materia no son tan distintos. No son tan distintos. Básicamente, las medidas de control de precios constituyen, desde el punto de vista jurídico constitucional, una restricción de la libertad de empresa. Y todas las restricciones de la libertad de empresa deben cumplir básicamente dos requisitos. Primero, de orden sustantivo, tienen que ser medidas proporcionales. Es decir, tienen que ser medidas útiles para satisfacer un fin constitucionalmente legítimo. En este caso, el fin que se alegaba era facilitar el acceso de la población a las mascarillas, los productos sanitarios. Tienen que ser necesarias, de entre las medidas útiles hay que escoger la menos restrictiva de la libertad, y tienen que ser proporcionadas en sentido estricto. Los beneficios que seguramente se pueden lograr con la medida tienen que ser superiores a los costes. Bien, aquí no voy a analizar la proporcionalidad de la medida. Bueno, ha habido diversas opiniones. Yo me he pronunciado en contra. Hay otros autores que con buenos argumentos han considerado que podía tener sentido porque podía haber aquí un fallo de mercado. Bueno, no voy a entrar en este tema. Sí que creo que conviene poner de relieve que el Tribunal Constitucional y, en menor medida, el Tribunal Supremo y otros tribunales han sido extraordinariamente deferentes con las autoridades administrativas y legislativas a la hora de enjuiciar las restricciones de la libertad de empresa. Hasta el punto de que el Tribunal Constitucional nunca ha declarado que una ley española vulneraba este derecho fundamental a la libertad de empresa. Bien, segundo requisito es la justificación. Es decir, las autoridades tienen que justificar, dar razones que sustenten pues, que la medida adoptada es útil, necesaria y proporcionada en sentido estricto. Y finalmente, tiene que respetarse el principio de orden formal, que es el principio de legalidad. La restricción tiene que contemplarse específicamente, de manera explícita, en una ley, y esa ley no puede contener una remisión en blanco a la administración. No puede otorgarle un cheque en blanco a la administración para decirle, fija los precios como quieras, sin ningún límite. No, tiene que
predeterminarse normativamente las condiciones y el alcance que puede llegar a tener la restricción. Y aquí yo creo que es menos cuestionable afirmar que estas medidas de control de precios que ha adoptado el gobierno recientemente no cumplían este requisito del principio de legalidad, porque, vamos a ver, la ley de ninguna manera regulaba, predeterminaba el alcance de la potestad de la administración de fijar los precios. Y con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya me pongo a vuestra disposición de vosotros para discutir y debatir. Bueno, engarce de las medidas de las administraciones en el marco del ordenamiento y de la Constitución. Susana, Jesús, Antonio, Sí, a mí ¿queréis sí que, añadir o debatir algo lo que ha dicho Gabriel? sí, a mí sí que me gustaría apuntar algo. Coincido plenamente con lo que ha marcado Gabriel. Y la situación que tenemos y la impresión que tengo es una impresión personal. En primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado a participar de este foro. Es un honor para mí estar aquí y las opiniones que expreso son opiniones personales, si bien, como algunos sabéis, trabajo en una autoridad de competencia, la de Cataluña. Lo que ha expuesto Gabriel, súper bien explicado, para mí es importante desde el punto de vista tanto de promoción de la competencia como de calidad normativa. Es decir, la situación que tenemos es una situación de mercado que está tensionando muchísimo los mercados. Antonio lo ha explicado clarísimamente, en el sentido de en ciertos mercados tenemos productos donde la demanda no tiene nada que ver con la oferta que tenemos. Eso está tensionando los mercados gravísimamente y está empujando a gobiernos del color que sea, del ámbito territorial que sea, a tomar decisiones. Esa toma de decisiones, desde el momento que está afectando al funcionamiento concurrencial del mercado, debe ser de alguna manera valorado, asesorado, acompañado desde el punto de vista de promoción de la competencia. Entonces, mi opinión es que este tipo de engarce entre promoción de la competencia y la responsabilidad del gobierno, del legislador, de tomar medidas, no se está produciendo, o como mínimo no en los términos que todos estamos acostumbrados, ¿no? De una manera pública, con luz y taquígrafos, en base a los informes correspondientes. Sé que los tiempos son importantes, sé que estamos en un entorno de máxima urgencia, pero una cosa no quita la otra, es decir, esto no es un cheque en blanco, y dejarse asesorar o, si no, vamos a tener que informar ex post en términos de promoción de la competencia, desde mi punto de vista, es relevante. Eso no significa que el gobierno tenga que tomar las decisiones que apunta la autoridad de competencia en sus informes de promoción, pero sí tenerlas en cuenta, y si decide desoír y decide apartarse, pues ha de justificar por qué se está apartando. Y eso nos obliga también a las autoridades de competencia a tener que actuar de manera muy rápida. No podemos estar ni 10 días, ni 15, ni 2, seguramente, para emitir informes. Y van a ser informes precipitados. Pero entre la impresión que tenemos es que estos informes no se están pidiendo y no se están valorando a poder hacer un informe ni que sea preliminar, pues desde nuestro punto de vista yo creo que es importante. Como decía Gabriel, los principios de buena regulación eficiente de los mercados en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, es que no se tienen por qué dejar de lado. De hecho, una regulación eficiente de los mercados va a ser seguramente una buena respuesta para salir de la crisis, no solo sanitaria, sino económica que nos está viniendo encima. También quería hacer énfasis en la necesidad de revisar las medidas. Es decir, si esas medidas no son suficientemente oportunas o las hemos tomado precipitadamente, hay que analizar, hay que evaluar si esas medidas son correctas o no, y si no, pues nos deberíamos echar atrás, ¿no? Creo que los papers que ha sacado la OCDE en tema de calidad normativa y en tema de advocacy, yo creo que son unos papelitos muy cortitos, 5 o 6 páginas, y que refuerzan bastante esta idea, ¿no? La idea de acompañar en esa toma de decisiones, que son decisiones urgentes, que son decisiones rápidas, pero que no dejen de estar presididas por los principios de regulación eficiente de los mercados, necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, neutralidad competitiva. Las normas tienen que ser claras, objetivas, generales, transparentes, que haya trazabilidad de cómo se ha llegado a esa norma.
normativas temporales y cuando no hagan falta se tienen que levantar. Bueno, pues creo que en este tema es necesario más empuje, es necesaria sobre todo más luz y taquígrafos sobre esa labor de promoción de la competencia. Jesús, no sé si querías aportar algo sobre lo que estamos hablando, un poco del juicio de legalidad de estas medidas, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. En realidad yo esperaba que Gabriel nos diera, se centrara en el tema de la legalidad, porque es el tema que, digamos, sobre el que menos idea tengo yo o menos tengo yo que aportar. Yo lo que sobre este tema ha dicho muy bien Gabriel que el Tribunal Constitucional Español nunca ha considerado ilegal una regulación administrativa por infringir la libertad de empresa, o sea, inconstitucional. Porque, en el fondo, yo no sé ni siquiera si considera la libertad de empresa como un derecho fundamental y tiende a verlo más como una garantía institucional. Y por eso yo lo que había pensado que podía ser de interés es un caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de finales del 2016, en el que, a ver si se ve. A ver. ¿Se ve? No. No, tienes que darle a compartir. Me imagino que puedo incluso hacerlo yo, no lo sé. Ya lo estoy haciendo, dándole a compartir. ¿Archivos o pantalla? No sé. Bueno, es igual. Es igual. Os lo cuento. Esta es una sentencia que es el caso Deutsche Parkinson Vereinigung, y en este caso lo que se le planteó al tribunal fue si era contrario a las libertades de circulación que se prohibiera a una asociación de enfermos de Parkinson llegar a un acuerdo con una farmacia holandesa para comprarle los medicamentos a distancia y a un precio naturalmente más bajo, y aquí está lo bueno, que el precio uniforme para ese medicamento que las autoridades alemanas habían establecido y al que obligaban a vender a todas las farmacias alemanas. ¿Os acordáis de los libros de texto? Es algo parecido. Los padres de la asociación de un colegio se arreglan para comprar a un precio más barato. Entonces, cuando alguien les vende a un precio inferior al establecido legalmente, todos los que estamos aquí sabemos que eso puede constituir una infracción de la Ley de Competencia Desleal, violación de normas del artículo 15, porque el vendedor a precio inferior al establecido legalmente estaría obteniendo una ventaja competitiva derivada de la infracción de una norma. ¿De qué norma? De la norma que dice que los precios de los medicamentos por parte de la farmacia deben ser los que ha fijado el legislador o la administración. Y lo interesante del caso es que, naturalmente, a la asociación esta, o no sé si a la farmacia holandesa, le había denunciado una asociación de defensa de la competencia desleal y había puesto un pleito de competencia desleal. Y entonces se plantea la cuestión ante el Tribunal de Justicia. ¿Y qué dice el Tribunal de Justicia? Pues esto es un caso muy interesante, porque el Tribunal de Justicia, normalmente en temas de farmacias, ha bendecido prácticamente y ha dicho que no es contrario a las libertades de circulación prácticamente ninguna de las regulaciones nacionales que limitan la libertad de empresa en materia de farmacia, que ha permitido que solo se den farmacias a graduados en farmacia, restricciones, que nadie puede tener más de uno, restricciones a la transmisión, en fin, casi todo. Pero yo no conocía ningún caso en el que se hubiera prohibido, o sea, que se hubiera metido el Tribunal de Justicia con los precios, con la regulación de precios de los medicamentos. Entonces, lo que dice el tribunal es que
va a hacer el análisis de si esta regulación de precios alemana es conforme con la libertad de circulación y en concreto si es una medida adecuada y necesaria para salvaguardar un interés general como sería la salud y la seguridad en los medicamentos en beneficio de los consumidores. Y lo sorprendente es que el Tribunal de Justicia ni siquiera llega al segmento de la necesidad, sino que llega a que se queda en la adecuación. Y esto engarza con lo que ha dicho Cabrales y con lo que ha dicho Domènech. Porque lo que hace el Tribunal de Justicia es poner la carga de la argumentación sobre el Estado alemán, sobre Alemania, y con buen criterio, y dice que no ha aportado datos a Alemania que justifiquen que una medida como esa, la de fijar precios y prohibir vender por debajo de esos precios, puede ser adecuado para garantizar la salud y la seguridad en el consumo de medicamentos por parte de los consumidores. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque dice por un lado, que la farmacia holandesa, la única forma que tiene de competir en Alemania, de acceder al mercado alemán, recuerden, las libertades de circulación son libertades de acceso, no son derechos fundamentales, son libertades de acceso. La única forma que tiene de acceder es compitiendo vía precio, porque está más lejos de los consumidores alemanes. Por lo tanto, la fijación de precios haría de peor condición a los vendedores de medicamentos situados fuera de Alemania. Y, por otro lado, el abogado general dijo en sus conclusiones muy bien que la distribución de medicamentos está rodeado de tales medidas de seguridad que no parece que fuera necesaria una regulación de precios para asegurar que los farmacéuticos tienen incentivos para no, digamos, estafar a los clientes o vender medicamentos falsos. Por lo tanto, y llega al final, que es con lo que enlaza con todo esto. Si realmente fijar un precio fijo para los medicamentos es adecuado para asegurar y aquí está esto, los economistas lo han explicado muchas veces, para asegurar que llegan los medicamentos a cualquier pueblo de Alemania. La idea es que si le damos rentas monopolísticas a los distribuidores, a los farmacéuticos en este caso, fijando un precio para los medicamentos que está por encima del que resultaría de la competencia, les estamos dando unas rentas monopolísticas que les llevará a aumentar la oferta. Es decir, entrarán más oferentes en el mercado, lo que significará que hasta en el pueblo más pequeño habrá una farmacia. Y con eso se lograría una mejor distribución de los medicamentos. Y lamentablemente el Tribunal de Justicia no llega a discutir eso, sino que se queda en la adecuación y dice simplemente que Alemania no ha demostrado que permitir vender a precios más bajos del uniforme, del establecido, perjudique a la distribución de medicamentos. Pero este tema sí que es interesante y no tiene que ver con la pandemia, claro. No es una regulación de precios para la pandemia, pero sí que es una regulación de precios que a mí me parece que es la que con mayor frecuencia justifica desde el punto de vista competitivo y de la libertad de empresa la fijación de precios, que es
cuando se trata de otorgar rentas monopolísticas a los distribuidores de un producto con el fin de asegurar que el producto llega a todos los consumidores. O cuando se trata de garantizar que en un mercado la competencia no se concentre en el precio de tal forma que todos acaben estando a pérdida y a largo plazo los consumidores estén peor. Eso pasó en España, por ejemplo, yo creo con el tema de las grúas, de los precios de las grúas, y puede estar pasando en muchos mercados cuya materia prima, digamos, es fundamentalmente mano de obra. Si tú no garantizas precios, no fijas precios mínimos, la competencia va a hacer que los precios bajen y bajen y que acaben todos los que están en el mercado acaben a pérdida. Con lo cual se puede producir o bien una pérdida de calidad brutal o bien se puede producir una cosa peor, que es que la gente no gane suficiente dinero para comer. Y lo que estamos viendo en los mercados, por eso pues están a menudo tan justificados los salarios mínimos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de las mascarillas y de tal, yo creo que la cosa es todo mucho más cutre, y termino ya con esto. La cosa es todo mucho más cutre porque, como ha explicado muy bien Gabriel, el tema de estar con una legislación de emergencia, pues tiene muchos costes, muchísimos. Y la gente los costes no los ve. Los costes para la libertad, eso no los ve, aunque el legislador orgánico sí los vio. Los costes para la calidad de las decisiones, como decía Grau, esas decisiones se toman con mucho menos controles y saltándose muchas reglas de procedimiento. Pero es que además, si hay urgencia por hacer algo, en estas circunstancias, la urgencia por hacer algo simplemente porque se vea que estamos haciendo algo es mucho más intensa. Y yo creo que aquí el gobierno ha caído víctima de las tres. Porque si esto le hubiera llegado al Tribunal de Justicia, hubiera dicho que la medida de fijar precios no era adecuada para conseguir el resultado. Porque, es más, era bastante evidente que fijar un precio fijo para las mascarillas iba a provocar que los distribuidores internacionales desviaran suministros de España a otros países que no lo tuvieran. Con lo cual, la medida no solo era no adecuada, sino que era contraproducente para el fin que se decía proteger. Pero hay más. Resulta que a posteriori, jajaja, capitán, a posteriori lo que ha pasado es que, como el precio parece que se ha fijado en una cuantía que no está muy lejos del precio de mercado, rápidamente ha vuelto a aparecer oferta. Es decir, que no se ha producido una escasez de mascarillas durante un tiempo demasiado largo. Es probable que casi ni se haya producido, porque como no entraba en vigor al día siguiente, sino unos pocos días después, pues la gente pudo aprovisionarse en los días esos. Pero si haces un juicio a priori, el juicio en el momento que se toma la decisión, está claro que esta decisión no debió tomarse, ni está justificada, aunque el gobierno tuviera, por la declaración de estado de alarma o por la aplicación de las leyes ordinarias, que eso es lo que yo no me sé, aunque el Estado pudiera regular la cuestión. Y yo lo que me temo es que este es uno de los muchos costes escondidos o no visibles de estar en una situación de estado de alarma, que estamos tolerando una degradación del Estado de Derecho que no viene justificada por la epidemia. Pues, si me permiten los panelistas, la intervención de Jesús me lleva a enlazarla con la tercera ronda, y entonces ahí sí que yo abriría también al público presente, que somos
a ver si llegamos casi a los 200 y nos expulsa el Blackboard de aquí. Pero una ronda de intervenciones, ¿no? Porque hasta ahora estamos analizando la actuación para solucionar un problema generado por el coronavirus vía regulatoria, ¿no? Y hemos analizado si esa regulación primero es aceptable desde el punto de vista de análisis económico de la medida de control de precios y luego si respetaba los parámetros exigibles a la actuación de las administraciones. Pero yo ahora metería el análisis de derecho de la competencia, es decir, qué herramientas tenemos alternativas. O Máximo Mota, en una entrada que habéis leído, me imagino que muchos de vosotros, comentaba el caso de Sudáfrica, controlando estos precios excesivos vía antitrust, ¿no? Sé que el profesor Luis Peris en Valencia, en una intervención en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho, estuvo hablando de la posible utilización de la regulación de competencia desleal, de licencias obligatorias en sede de patentes y tal, como mecanismos de solución de todos estos problemas. Yo que un poco lo que lanzaría ahora, primero a los panelistas y luego al público, un poco es, veamos, analicemos desde el derecho a la competencia la situación de este pico de demanda y cómo solucionarla, si podríamos haberlo solucionado o hay instrumentos de derecho a la competencia y el instrumento regulatorio es el único posible, y un poquito, pues, opiniones en torno a estos temas. No sé, Paco, sí, el problema es que el derecho de la competencia no es idóneo para aplicarse en situaciones de emergencia. El derecho de la competencia actúa a priori en control de concentraciones y quizá ayudas públicas y a posteriori, porque es un derecho sancionador y un derecho de control de la conducta, de manera que en el ámbito donde los precios son relevantes, abuso de posición dominante por precios excesivos o cárteles de fijación de precios, pues no son aplicables aquí. Entonces, aquí el derecho a la competencia, yo creo que lo ha enfocado bien Grau al decir que lo que nos ayuda es a dirigir la actuación del legislador de urgencia y del regulador de urgencia para que tenga en cuenta cuando pone en marcha una regulación, pues las consecuencias competitivas y las guidelines de buena regulación. Pero fijaos aquí, pero más allá de eso, no hay mucho que decir desde el punto de vista del derecho a la competencia. Fijaos, yo decía que, me decía un amigo en relación con el resto de la regulación que ha aparecido en los decretos ley extraordinarios de estas semanas, me decía un amigo que Alemania no lo podía hacer mal cuando dictaba esos reales decretos leyes. Pero cuando regulaba el concurso, sociedades, problemas de contratos, no lo podía hacer mal Alemania. ¿Por qué? Porque esos decretos leyes ya los tiene preparados en un cajón desde el año 2012. Lo que quiero decir es que lo que no puedes es ponerte a regular de emergencia partiendo de cero. Es perfectamente previsible que se produzcan situaciones de escasez de determinados productos en una pandemia. Pero si no tienes una previsión general de cómo tienen que comportarse las administraciones en caso de pandemia, mucho menos vas a tener preparada regulación de cada una de las cuestiones que tendrías que modificar del orden de las reglas generales. Susana, Antonio, Gabriel, y después abrimos turno al público. Por mi parte, coincido con la aproximación. Parece que Defensa de la Competencia no está aportando buenas soluciones a problemas de precios excesivos, y más que precios excesivos son como especulaciones de precios. O sea, la respuesta de Defensa de la Competencia siempre va a ser una respuesta ex post, cuando el daño se haya producido. Para ir por ahí tendríamos que ir en posición de dominio. Ojo con las posiciones de dominio. Ojo con toda la doctrina de precios excesivos, los criterios para los precios excesivos, que si queréis después podemos entrar a valorar, que son complicadísimos. Los casos Aspen, hace 3 años que lo tenemos en la comisión y no está saliendo. El caso de la CMA Pfizer ha venido, tampoco no está claro. Los test más o menos están claros, pero la aplicación de esto
es muy complicado. Las autoridades de competencia en el marco de expedientes sancionadores por precios excesivos no son reguladores y por lo tanto van a costar mucho esos expedientes. Y después, o sea, tengo el problema de posiciones de dominio, tengo el problema de precios excesivos y también tenemos el problema de temporalidad, o sea, los movimientos especulativos de mercado que van rapidísimos, subastas internacionales de mascarillas a pie de avión, pues aquí yo no veo medida de defensa de la competencia. La respuesta de defensa de la competencia no está siendo eficaz porque no llega a tiempo. Las exigencias, podemos pensar en medida cautelar, pero una medida cautelar, la exigencia en cuanto al fumus es importante. En el fondo, si nos vamos a ir a buscar una medida cautelar en un tema de precios excesivos, es que vamos a ir como a determinar antes de un procedimiento sancionador cuál es el precio. O sea, yo creo que ahí... De todas formas, independientemente de la respuesta puntual a las medidas actuales, mi pregunta, mi reflexión también es a futuro. Es decir, no solamente para combatir los problemas inmediatos, sino, bueno, metamos también aquí el tema de, tú lo habéis dicho también vosotros, ¿no?, de precios excesivos. Hablabas de posición de dominio, también se ha escrito, ¿no?, la posición de dominio valorada en un entorno de confinamiento va a cambiar muchísimo, ¿no? No solamente a corto plazo, sino a medio plazo, como lo veis, ¿no? Pero vamos, estoy de acuerdo con las intervenciones. Antonio, Gabriel, y tengo palabras pedidas. Sí, yo quería hacer como dos observaciones, o una observación y una pregunta, no sé. La observación es que, claro, yo no sé de esto, pero a mí me parece que en situación de urgencia es importante que las administraciones tengan la capacidad de actuar rápido, y eso parece contradecirse parece contradecirse con la necesidad de una regulación buena, de calidad, etcétera, que venía diciendo Gabriel. Pero me parece que una forma de solucionar esto es, si hubiera una obligación de las autoridades, usted, digamos, confiamos en que va a hacerlo lo mejor que pueda, pero después hay un rendimiento de cuentas, digamos, duro. Eso puede ser suficiente capacidad de disciplina para que no se tomen decisiones al azar, sin necesidad de dar 300 explicaciones y pedir papeles al regulador A, al regulador B y al regulador C. Si hubiera esa capacidad de hacer cosas, es muy importante. Sabemos que en España, cuando se hizo el primer estado de alarma que permitía a los trabajadores, digamos, sectores no estrictamente necesarios ir a trabajar, muchísimas empresas dijeron a sus trabajadores que se quedaran en casa. Y en parte lo hicieron, al menos eso es lo que me comunican a mí los empresarios que conozco, porque tenían un miedo bastante razonable a que si después, si hacían a sus trabajadores que fueran a la empresa, a pesar de que era legalmente posible y había muertes o había personas que tenían efectos negativos muy serios, después hubiera un periodo de litigación que les resultara tan costoso que no les valía la pena. Entonces, en el análisis coste-beneficio dijeron, mejor que aunque pueden venir, no vengan, y así prevengo problemas futuros, y tomaron la decisión sopesando estas dos conclusiones. A mí me da la sensación de que los gobiernos españoles, al menos, a veces no toman esas decisiones de manera sopesando costes y beneficios, porque no parecen tener miedo de que haya una rendición de cuentas posterior suficientemente importante. Y me parece que eso sería útil. Yo no sé qué armazón legal lo permite o no, pero sería útil que los gobiernos tuvieran un poco de miedo a la rendición de cuentas posterior para tomar decisiones un poquito más pensadas. Porque esta, en principio, podía no ser mala, como digo. Lo que pasa es que parece que se tomó con demasiada apresuración y, como decía, creo que era Susana, un cierto prejuicio acerca del mercado, en lugar de algo un poco más pensado. Y eso es lo que quería decir. Sí. Gabriel, ¿quieres añadir algo? Bueno, muy brevemente, quería decir que, bueno, ahora es que los controles no funcionan, es que los tribunales no pueden adoptar medidas cautelares, es que la Comisión esta de la Transparencia dice que ha suspendido los procedimientos, entonces no está funcionando. Es decir, ahora
controlar lo que se está haciendo ahora es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que ya deberíamos centrarnos en el futuro cercano, próximo, y decir, bueno, pues vamos a revisar lo que hemos hecho, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los precios de las mascarillas, pues da la impresión de que el precio que se ha fijado está por encima del precio de mercado y ahora parece que está funcionando como una especie de precio de referencia, porque hasta Carrefour está vendiendo las mascarillas un poco por debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habría que revisarlo, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahora, cuando pase un poco la crisis sanitaria y venga la crisis económica, yo creo que muchas administraciones públicas van a sentir la tentación de adoptar medidas anticompetitivas. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, es un poco lo que más conozco que está relacionado con este tema de la defensa de la competencia, pues se está hablando, ¿no? Ya de reservar una parte de los contratos públicos a las empresas de la provincia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De la comarca. Pues, y parece que no está mal visto. Algo inimaginable hasta hace poco. Bueno, pues habrá que ver si todo eso está justificado, si no, y habrá que ponerse las pilas para controlar todo ese tipo de tentaciones y actuaciones que inevitablemente van a tener muchas autoridades administrativas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha hecho es muy difícil controlar, porque es que no hay controles ahora mismo. Los tribunales son incapaces de controlar. Entonces, vamos a centrarnos en lo que a partir de ahora van a comenzar a hacer muchas administraciones públicas. Es un poco... De acuerdo. Gracias. Abrimos un turno de palabras. Creo que estaba pedida, que yo sepa, espera un momento. Vamos a ver. Tenía una pedida. Por favor, los que habéis pedido palabra y luego hace un tiempo se ve que se ha borrado. No. Vale, Juan Ignacio Ruiz Peris. Los demás que habéis pedido palabra antes y no he notado se ha borrado, entonces volverlo a pedir y haremos el turno de palabra. Juan Ignacio Ruiz Peris. Bien, estoy abriendo ahora y voy a abrir el vídeo también, ¿de acuerdo? Perdonar un segundo, ya Raúl, imagino que me veis. Dime, ¿me escucháis y me veis bien? Luego Raúl, Carlos Gorriz y dice todos. Paco, ¿me escucháis y me veis bien? Te escuchamos, Paco, pero no te vemos. No me veis. Te escuchamos, pero no te vemos. Pues no hay ningún problema. Da igual, te escuchamos igual, no pasa nada. Si tenemos la posibilidad de vernos mejor, pero si no tenemos la posibilidad, me escucháis y es suficiente. Mirad, yo lo que quería era centrarme exclusivamente en la situación que vivimos actualmente y, por tanto, en la crisis del coronavirus y en las medidas que ha adoptado el Gobierno, en particular en el ámbito regulatorio. Yo debo de decir que cuando hablé en un documento que podéis encontrar en www.derechoderedes.es, es decir, lo podéis encontrar ahí, cuando estuve hablando y analizando la cuestión, yo defendía igualmente que Jesús Alfaro y que Susana, que el derecho de la competencia en estos momentos, al ser ex post y tener todo este tipo de problemas, necesitar los procedimientos, no estar en condiciones, no era el instrumento más adecuado precisamente para solventar el problema. Y que era necesario, de una manera o de otra, una intervención regulatoria. Todo esto con independencia de otro tema distinto que también abordaba en él, que no voy a entrar aquí porque no ha salido, ¿de acuerdo? Y la cuestión fundamental es qué es lo que ha hecho el Gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Lo que ha hecho el Gobierno es, en definitiva, centrarse en la actuación. Yo no voy a centrar en el tema de las funerarias porque es un tema distinto, ¿de acuerdo? Centrarse en la actuación de dos productos. Uno que son las mascarillas quirúrgicas, porque no son las higiénicas, las que vende Carrefour, ¿de acuerdo? No son las higiénicas, son las quirúrgicas, ¿de acuerdo? Que se estaban poniendo unos precios abusivos como están las FP2 y FP3. Y por otro lado, ¿de acuerdo? El tema de los hidrogeles. Fijaros, yo lo que decía en ese trabajo, en ese tema, es que había que distinguir tres escenarios. Uno era el escenario de aquellos productos
respecto a los cuales se podía controlar efectivamente los costes de adquisición. Los costes de adquisición, o bien porque existía una producción nacional importante o dispuesta a realizarse, por ejemplo, como se había dado la conversión en un momento determinado de Mondragón con las 60 millones de mascarillas y en el caso de los laboratorios de perfumería en el ámbito del hidrogel. Entonces, ahí tú puedes jugar algo, de alguna manera, ¿de acuerdo? Con algún tipo de cuestiones, y también las higiénicas. Pero donde no puedes jugar es en las FP2 y las FP3, no puedes jugar en el mercado de los test y mucho menos puedes jugar en el mercado de retrovirales y los antimalarias y todo este tipo de productos que se están acaparando por parte de los países más ricos, ¿de acuerdo? Pensando que en principio vamos a poder utilizarlos de alguna manera u otra para el tratamiento. Estos serían dos situaciones distintas. Y para esta segunda situación sí que no sería recomendable en modo alguno el sistema de precios máximos. Y la tercera situación sería la situación de los posibles monopolios futuros vinculados a patentes, ¿de acuerdo? Con respecto a las vacunas o con respecto a los futuros tratamientos. En primer lugar, habrá que ver si monopolio o no hay monopolio, habrá que ver si 1 o 3 vacunas o 5 vacunas, habrá que ver si hay un tratamiento o 4 tratamientos, y yo creo que todo esto se acabará reconduciendo dentro del ámbito del tratamiento general de los precios de referencia a los que hacía referencia precisamente, y perdón por la redundancia, Gabriel, al principio de todo este invento. Solo quiero decir 2 cosas más con respecto a la actuación concreta que sí que ha realizado el Gobierno, ¿de acuerdo? Uno de ellos es que uno de los problemas es si había actuado de la mínima disposición posible. Bueno, yo debo decir 2 cosas. Si nos planteamos el tema del mercado, de la delimitación de mercado, ¿de acuerdo? Lo bien cierto es que no podemos delimitar un mercado de productos de geles hidroalcohólicos, ¿de acuerdo? Existirá un mercado de antisépticos tópicos para las manos en los que se podrá incluir el propio jabón o el alcohol u otros mismos en un momento determinado. Por lo tanto, es un mercado que Gabriel lo sabrá mejor que yo, pero que será muchísimo más amplio, evidentemente, que el del hidrogel. Luego, estamos no interviniendo en un mercado concreto, sino que estamos interviniendo en una parte exclusivamente de ese mercado y dentro de ella con la medida menos lesiva posible, que es la de los precios máximos. Es decir, permitiendo que exista competencia por debajo de precio. Antes se ponía de referencia que en algún caso ha existido. Y con respecto a las mascarillas, ¿de acuerdo? Con respecto al tema de las mascarillas, vuelvo a repetir que las mascarillas quirúrgicas no son el completo mercado de mascarillas, ¿de acuerdo? El mercado de mascarillas está compuesto también, obviamente, por las higiénicas, por las FP2 y por las FP3, ¿de acuerdo? Y por Dios sabe qué más, ¿de acuerdo? Probablemente debe haber mascarillas por ahí mucho mejores o distintas de todo esto, ¿de acuerdo? Vale, pues muy bien. Todo eso conformaría ese mercado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la intervención sería mínima sobre una parte del mercado. No creo que se esté violando ningún tipo de garantía. No creo que se esté violando ningún tipo de esto. Yo creo que es una decisión proporcionada, perfectamente proporcionada, respecto a la situación excepcional en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Y necesaria, puesto que es necesario actuar con urgencia. Se habrá adoptado mejor y peor. A mí me gustaría saber cómo se han calculado los precios máximos. Pero debo decirlo que lo ha hecho la Comisión Interministerial que calcula los precios de referencia de los medicamentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, algo de experiencia deben de tener en los procesos de negociación con los laboratorios. ¿De acuerdo? Y, por último, el tema de la proporcionalidad, ¿de acuerdo? Yo creo que, indudablemente, el instrumento utilizado es absolutamente proporcional, ¿de acuerdo? No creo en absoluto que se haya producido una desproporción en el uso de los mismos. Por tanto, creo que si esto llegara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos daría plena razón al Gobierno de España. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan Ignacio. Teníamos a Raúl, a Antonio y a Carlos Gorriz, que no sé si quieren intervenir. De todas formas, si los miembros del panel quieren responder a alguno de las intervenciones del público, podéis hacerlo sin más que darle al altavoz. No sé si Gabriel o Jesús o Susana queréis decir algo, Antonio. Supongo que lo dirán algunos de los que van a intervenir ahora. El otro tema que se ha planteado, que yo no creí que era el que íbamos a tratar, es el de si se ha producido abusos
de supermercados y tiendas y tal que han especulado con los precios y han subido los precios excesivamente. Y ahí yo lo que tengo que decir es que en mercados tan competitivos y tan extensos y como los de productos, digamos, de consumo, a mí lo que me hubiera parecido raro es que no hubieran subido un 30 o un 40% como parece que han subido, y que no hay nada de anticompetitivo en esa conducta, porque los costes de los supermercados para proporcionar los productos han subido extraordinariamente. Así que es natural que se ajusten rápidamente los precios de venta. Por tanto, yo creo que esos avisos por parte de las autoridades de competencia diciendo que van a ir a mirar a ver si hay gente que está haciendo el agosto con la pandemia, subiendo los precios, pues es más bien como una forma de avisar de no os paséis mucho, que a lo mejor me obligáis a intervenir. Pero no creo que realmente deba preocuparnos. Muy bien. César López ha levantado la mano, pero creo que antes estaban Hola. Antonio Robles. No sé si mantiene la mano levantada. Hola, habla Raúl. Nada que añadir, Antonio. Raúl. ¿Qué tal? Sí, Sí, ¿me adelante. escuchan bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, perfectamente. Yo quería complementar las exposiciones que han habido anteriormente. Soy Raúl Alocía desde Lima y les quería comentar un poco cómo algunas medidas alternativas han venido funcionando aquí en Perú, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de efectivamente se registró un incremento de precios, pero lo que sucedió fue que el gobierno emitió una norma técnica, ¿no?, donde establecía calidades mínimas y estándares mínimos, que lo que ha generado es que una gran cantidad de empresas de distintos rubros ha movido y ha girado un poco su objeto social y ha empezado a producir con mucha rapidez y en gran cantidad todo tipo de mascarillas, que ahora están disponibles, y los precios, digamos, esta competencia nueva, esta oferta adicional se refleja en los precios, en tipos, calidades y obviamente precios también que son bastante más competitivos que antes, ¿no? Y en el caso de alimentos también, los primeros días se vio un registro mayor de algunos alimentos de primera necesidad, no solamente que reflejaban costos adicionales de transporte, sino también la especulación y la mayor demanda urgente de los mismos consumidores. Y eso generaba evidentemente un mayor precio. Pero lo que ha sucedido es que el gobierno también ha promovido de una manera muy amplia los mercados itinerantes y otro tipo de abastecimientos, lo que al día de hoy ha generado incluso que en algunos sectores de Lima, que concentra el 30% de la población de Perú, los productos de primera necesidad estén a precios incluso más baratos que la etapa pre-COVID. Entonces, esto que comparto como ideas, ¿qué nos dice? Que una alternativa muy eficaz es volver a mirar la promoción de justamente la competencia y de mayor oferta frente a estos posibles incrementos de precios, frente a intentar regularlos de manera directa, ¿no? Esto también como complemento de garantizar una calidad regulatoria que ya se ha comentado y se ha discutido, que por ser emergencia, pues creo que más que relajar este método, pues lo que se necesita es garantizarlo, porque no por el hecho de que haya que hacer algo, cualquier medida está justificada. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Antonio Paco, Robles. no sé si adelante. puedo comentar un Sí, poco. sí. Me ha gustado mucho esta intervención por el tema de esto, ¿no? Otras medidas regulatorias que son posibles ante incrementos muy significativos de precios. Seguramente no van a ser posibles en todos los mercados, pero sí que existen mercados donde las barreras a la entrada se pueden rebajar, donde es posible intentar una reconversión industrial, donde es factible promover la innovación, crear estándares de productos con sentido, o sea, con normas que sean de mínimos, facilitando, ¿no?, las importaciones
por otras partes, y yo creo que esta parte, este incremento este intento de incremento de oferta tiene una batería de medidas que son factibles, incluso si llegamos a la necesidad de garantizar por parte del gobierno un precio máximo, un precio a la hora de adquirir estos productos. Y pienso, por ejemplo, en mascarillas. O sea, creo que el mercado en concreto de las mascarillas era factible antes que una intervención en precios, intentar potenciar por la manera que fuera un incremento de la oferta y una reconversión industrial a la hora de intentar favorecer la producción interna. También el asunto del poder de la compra pública, ¿no? El poder de la compra pública agregada, pues yo creo que también es un punto importante y que además a lo mejor va a contribuir a hacer una asignación de esos productos escasos más justa. Y también creo que es importante, que sea un poco de pasada, el tema de facilitar la distribución de esos bienes esenciales. En la orden por la que se fija el procedimiento para establecer el precio de las mascarillas, la Comisión Interministerial de Precios, bueno, el artículo 7 lleva que las mascarillas individuales, las mascarillas quirúrgicas no empaquetadas individualmente, pues solo se van a poder ofrecer en farmacias, ¿no? Y entonces eso yo creo que tampoco contribuye. O sea, que había medidas regulatorias alternativas a precios que podían aportar soluciones. Sí, sí. Gracias, Susana. Lo que pasa es que algunas de las medidas que has comentado suponen coste público, suponen gasto, Claro, y otras no totalmente. suponen gasto, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver, nos quedan, no sé si Antonio, que es el que dirige esto, pero creo que terminábamos al media. Teníamos varias palabras, una era César. ¿Cómo? ¿Antonio? Sí. ¿Antonio o César? Tenía una palabra César López. Soy César López. Muy bien. Hola, Francisco. De acuerdo, pues ¿Sí? tenía la palabra de César y yo no sé si Carlos tenía alguna palabra después, porque aquí no me aparece. César, cuando quieras. Vale, vamos a ver. Dos cosas. Una, en relación con lo que ha comentado alguien con el control de los precios de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Desde las autoridades de consumo de las diferentes comunidades autónomas se ha intentado hacer una acción coordinada de control de precios de los alimentos. Lo que pasa es que con todo el mundo de la inspección confinada en teletrabajo, pues se ha hecho un control de precios en el mercado de la venta online de alimentos. Y en el mercado de la venta online no se ven unas diferencias significativas día a día de los productos en 4 semanas de monitorización. Lo que sí es factible es que esos precios que aparecen en los catálogos de venta online puede que no sean los mismos que se encuentren en los establecimientos físicamente. Yo puedo decir que tengo alguna prueba de que no son los mismos y de que en un producto como ahora en estos momentos que empieza a ser de temporada, que es la sandía, pues te puedes encontrar precios en una sandía de kilo a 2,50 euros el kilo, que en condiciones normales, sin esta situación, pues estaría seguramente por debajo del euro. Pero bueno, pues estas son las cuestiones de cómo se regula el mercado en un periodo de gran demanda. En relación con las mascarillas, yo creo que esa cuestión que alguien ha comentado sobre la valoración moral de los actos de alguien que intenta lucrarse de una situación, ¿no? Como esta, pues bueno, pues ha alarmado a gente. Y cuando se empieza a decir que las mascarillas se estaban cobrando a precios abusivos o precios escandalosos, ¿no? O de escándalo, en Navarra, donde yo estoy, como todos sabéis, hay 600 farmacias más o menos. Solo se ha recibido la denuncia sobre una farmacia en concreto, en el que sin duda eran precios escandalosos, pero esto puesto en el resto de las comunidades autónomas, pues seguramente es el mismo patrón. O sea, no se puede plantear una acción de regulación sin haber sondeado
primero realmente si en el mercado en general se estaba produciendo esta situación de abuso y no es simplemente el que ciudadanos consumidores que han ido a un sitio en búsqueda de un instrumento de protección, pues han encontrado pues, que les han cobrado un precio que han considerado abusivo y lo han denunciado. Bien, a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Que las mascarillas quirúrgicas no era un producto que se ponía a disposición de los consumidores nunca. Las mascarillas quirúrgicas eran instrumentos de protección de los campos quirúrgicos en los centros sanitarios. O sea, para que el que estaba interviniendo en un campo quirúrgico no contaminase el campo quirúrgico del paciente. Pero bueno, pues era lo que había, porque no había otro tipo, o había equipos de protección individual, EPIs. Pero el mercado que se ha intervenido, o los precios que se han intervenido en precios que se ponen a disposición aquí, pero nadie controla el mercado primario, que es el mercado chino, porque todo viene de China. Porque en España, las famosas mascarillas higiénicas por las que salen las normas UNE hace un mes y se anuncia bombo y platillo que se van a empezar a producir, pues estamos a día 7 de mayo y aún no se han puesto a producir, a fecha de hoy. No hay producción de mascarillas higiénicas y, lógicamente, como no hay producción, pues no se ha intervenido, pero es una de las cosas que se querían intervenir. Y ya no os digo más, porque no os lo voy a presentar, porque es absolutamente confidencial, pero se han hecho los precios que se han establecido en las mascarillas quirúrgicas no higiénicas. Bueno, pues seguramente en ese mundo de competencia en el que se habla de la captura del regulador, pues seguramente podríamos hablar largo y tendido de la captura del regulador en esta situación de la fijación del precio de las mascarillas quirúrgicas en el mercado. Y nada más de momento. Gracias. Bueno, gracias César, muchas gracias César. Yo no querría terminar, Antonio, si tenemos 2 minutos sobre la media, que me imagino que sí, sin plantear una última reflexión para si alguien más quiere intervenir sobre la actuación de las autoridades de defensa de la competencia en este proceso. El 23 de marzo tuvimos la declaración conjunta de las autoridades de competencia europeas en la European Competition Network. También nuestras autoridades han tenido diferentes actuaciones. No hemos llegado a hablar aquí, a lo mejor sería el momento, Susana, del tema de los servicios funerarios. ¿Cómo veis el tema de unidad de mercado, better regulation, actuación de las autoridades de competencia, comisión, CNMC, que sé que haya algunos representantes de la autoridad en el foro, autoridades autonómicas, qué han hecho y qué están haciendo las autoridades autonómicas y qué juicio os merece? Y si queréis, debatimos sobre esto y cerraremos la sesión. No sé si Susana quiere decir algo. Sí, yo un poquito por alusiones. Yo ya creo que antes he metido una cuña en el sentido de es absolutamente cierto que estamos en un estado de alarma, que las decisiones hay que tomarlas rápidas, que la administración tiene que ser eficaz en su toma de decisiones, pero eso no, yo ya me he referido antes, ¿no?, a la necesidad de garantizar la calidad normativa y la necesidad de una regulación eficiente del mercado. Y para eso hay que no bajar la guardia en temas de necesidad proporcional, mínima distorsión. Para mí esto es básico. Esto sitúa a las autoridades seguramente de competencia en una posición difícil porque tienen que tomar decisiones rápidas y tienen que informar de manera rápida y no se pueden convertir en un lastre. Ese para mí es un posicionamiento claro, tanto en promoción, advocacy, promoción de la competencia, como calidad normativa. Lo que pueda venir después, pues lo que pueda venir después da también bastante,
precio reparo, pero que tendremos que ser cuidadosos con toda la oleada de proteccionismo que es factible que venga, y entonces pues las autoridades de competencia creo que van a tener que estar ahí en una labor también de promoción y de promoción y de advocacy, también con el tema de las delimitaciones territoriales, de la contratación pública. Todos estos temas son temas importantes y que es factible que en un entorno de crisis y de contexto de crisis económica se intente, ¿no? Que haya un intento de proteccionismo hacia la industria propia. Ese es mi punto de vista. En cuanto a los servicios funerarios, nosotros desde la pues, aprovecho para decirte, Susana, Antonio Robles en el chat comenta: la CNMC no ha informado ninguna norma, que yo sepa. La ACO, 2 informes contradictorios aparentemente. Hombre, yo no diría que son contradictorios. Bueno, voy a intentar... Pero sí en uno cargan más las tintas que en el propio, ¿no? No sé. Bueno, voy a intentarme explicar. Desde mi punto de vista, lo he dicho y repito, la promoción de la competencia no la podemos dejar de lado, y la promoción de la competencia en momentos donde los mercados se están tensionando, tensionando gravísimamente, hay que dar respuesta desde promoción de la competencia, y ese es mi punto de vista. Y en cuanto a los posicionamientos, desde la autoridad catalana hemos sacado diferentes posicionamientos. En cuanto a precios, tenemos 2. Tenemos el de las mascarillas y tenemos el de los servicios funerarios. Seguramente a una primera aproximación pues alguien puede tener la suspicacia, ¿no?, de decir oye, esta gente están opinando distinto, ¿no? Bueno, voy a intentar explicar. Desde el punto de vista de mascarillas, como hemos dicho antes, entendemos que es un mercado en que es factible que no existan o que las barreras a la entrada se puedan superar de alguna manera, de manera que entendemos que la regulación de precios que se ha introducido podría llegar a generar mayor escasez, ¿no? Y entonces esto es lo que nos llevó a sacar esa nota advirtiendo sobre la problemática de regular esos precios, la dificultad de incrementar la oferta cuando ahí lo que realmente tenemos es un shock de oferta y demanda. La oferta es muy poca en relación a toda la demanda y los bienes esenciales. Ese es el punto de vista de mascarillas, y entonces que existen otras medidas más allá de la regulación de precios que pueden dar solución a este shock entre oferta y demanda. En el caso de los servicios funerarios, personalmente pienso que el problema es otro. Es decir, en el caso de los servicios funerarios es verdad, ha habido un incremento notable de demanda en servicios funerarios, pero la oferta que hay la está absorbiendo. O sea, no tenemos un shock entre oferta y demanda. La oferta que hay la está absorbiendo. Yo creo que la prevención o el tema de poder regular o establecer, porque en el tema de servicios funerarios tenemos 2 regulaciones que se están solapando. Tenemos una regulación estatal que ha congelado precios pre-estado de alarma, y tenemos en el caso de Cataluña una regulación autonómica que está fijando la posibilidad de que algunos municipios o de que los municipios establezcan un precio máximo para los servicios funerarios básicos, solo el paquete básico, y libertad de precios para el resto. Entonces, en este entorno soy de la opinión que existen barreras muy altas a la entrada en este mercado. No va a ser fácil suscitar más oferta en este mercado, y además no parece que haya una necesidad de nueva oferta en este mercado. Yo creo que el objetivo que podría tener esa norma, tanto la estatal como la autonómica a nivel de Cataluña, sobre un cierto control de precio, es intentar evitar los abusos de poder de mercado de los operadores incumbentes en servicios funerarios. Es decir, para mí esa regulación tiene un sentido que es tratar de proteger a consumidores en el mercado de servicios funerarios que están contratando servicios en un contexto durísimo. Ya es muy difícil suscitar la competencia, todos sabemos, en mercados de servicios funerarios. Sí. Más en un contexto COVID. Y por eso, desde nuestro punto de vista, esa regulación de precios tiene un objetivo último de protección al consumidor que puede tener su lógica. Mientras atendíamos la explicación, Susana, muy razonada, el chat está un poco también discutiendo sobre ese mismo tema y hablando de un tema que siempre le interesa mucho a los que no están en las autoridades. Bueno, las autoridades también, pero es más complicado de llevar a cabo,
que es el tema de las impugnaciones, ¿no? De las impugnaciones Sí. de normas administrativas. Ha intervenido Mariano Bacialupo, Juan Ignacio, Antonio, Paco Marcos, creo. No sé, Antonio Robles, si queréis comentar algo de lo que estáis diciendo en el chat en público y cerramos ya la sesión. Antonio. Sí, no, yo lo que he preguntado por el chat, a mí me choca que la ACO informe normas nacionales y la CNMC no. Están haciendo algo, pero desde luego no sabemos qué es lo que está haciendo. CNMC. A ver, yo puedo hablar por ser CNMC, quiero decir que yo soy consejera en la CNMC, pero estaba hablando con Mariano, que también lo es en el chat. Yo lo que creo es que en situaciones como estas lo que tiene que conseguir la autoridad de competencia es eficiencia y creo que la celeridad en la toma de decisiones puede llevar a determinadas soluciones y creo que son la justificación de la situación que estamos viviendo. A pesar de lo cual, como estaba diciendo en el chat, yo creo que habría base jurídica, evidentemente, para actuar desde la perspectiva de promoción de la competencia, tanto desde la perspectiva de los informes que podrían hacerse públicos con carácter previo o con carácter posterior, y que tampoco veo limitación para el artículo 5.4 de impugnación. Creo que es más razonable ir por 5.4 que por ley de garantía de unidad de mercado. Pero bueno, tampoco creo que hay ningún problema en que haya informes de las autoridades autonómicas. Creo que la promoción, o sea, la distribución de competencias está muy clara en la ley 1/2002, que afecta exclusivamente a la defensa de la competencia, y creo que la promoción de la competencia, cuantas más autoridades de competencia intervengamos y hagamos promoción de la competencia, pues más positivo será para la sociedad. Muy bien, Pilar, gracias por la intervención. Pues si no hay más intervenciones, yo creo que estamos ya 10 minutos por encima de la hora y pondríamos punto final a este seminario, que yo creo que ha sido, pues, como me dijeron que fue el primero, muy, muy intenso. Espero que la grabación, la emisión en directo a través de YouTube y luego la grabación de esta misma sesión pueda estar disponible a través de los medios de la Red Académica de Competencia, y solo me queda dar las gracias a los 4 panelistas principales, Gabriel, Jesús, Antonio, Susana, y al resto de participantes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Paco, un placer. Hasta luego, Susana. Hasta luego. Todos.